Bien, entonces bienvenido a este foro chat sobre renacer desde nuestro niño interior, ¿ok? El objetivo de aquí es ver por qué es tan importante poder conectarnos con nosotros mismos y dar explicación un poquito de cómo es eso de que hay conflictos que pueden estar originados o causados y lo podemos estar trayendo desde nuestra infancia. Vamos a estar tocando diferentes vértices, también vamos a hablar sobre las heridas de la infancia, de poder identificar cómo sé yo que tengo esa herida de la infancia y sobre todo cómo la manifiesto en mi vida adulta y qué puedo hacer ante eso. Vamos a hacer bastante práctico, vamos a hacer unos ejercicios, independientemente que estás aquí viendo la transmisión en vivo o estés viendo la grabación en nuestro canal de YouTube, pues puedes mandarnos y escribirnos y dejarnos en comentarios todas esas inquietudes o dudas y orientación. Y quiero aquí hacer hincapié de que, aunque lo vamos a hacer bastante dinámico y aquí siempre lo que vamos a recomendar, porque en estos procesos, en estas dinámicas se abren muchos procesos y queremos ser responsables en decirles de que la mejor forma es bajo un acompañamiento ya sea de un orientador o de un psicólogo, ¿bien? Entonces, bueno, como siempre saben que aquí estamos acompañándoles mi persona, la psicóloga Eliana Briceño, y nuestra orientadora, Jordari Pernía. Entonces, aquí vamos a estar conversándole y sobre todo conectando con nuestro propio niño interior, celebrando este mes aquí en Venezuela del Día del Niño y por supuesto de cómo sanar esas heridas que pueden estar ahí. Bien, lo primero, para los que no nos conozcan, breve introducción, nosotros somos Rapport, un centro de orientación familiar y que estamos conformados por psicólogos, orientadores, que lo que queremos es ayudarte a cuidar la salud mental de tu familia. Creemos mucho de que tienen que los padres cuidarse y trabajar en ellos mismos para que puedan ser ejemplo de bienestar para su familia, ¿no? Por eso trabajamos mucho con el autocuidado, o sea, aquí trabajamos con los papás para que estén bien y puedan dar lo mejor de sí y así puedan aplicar las estrategias de crianza respetuosa. Trabajamos en ustedes y el plus que también les enseñamos cómo abordar los comportamientos con sus hijos. Así que aquí pueden ser que nos estén acompañando personas que tengan hijos o que sencillamente están aquí porque quieran escuchar esto para sí mismos. Bien, vamos a comenzar hoy, a diferencia de otro foro chat, tenemos dos frases, no nos pudimos decidir y Jordan y yo dijimos, no, vamos a agregarla a las dos. La primera frase de hoy es, conviértete en el adulto que necesitabas de niño. Es decir, muchos de nosotros en los foros chat anteriores que tuvimos de sanando la relación con mamá, con papá, dijimos, me hubiese gustado de que mi papá hubiese sido así, que mi mamá hubiese sido así, que si alguien me hubiese enseñado, no sé, a aprender a decir que no, a pedir, a ser constante, a, no sé, todas esas cosas que nos hubiese gustado de que fueran nuestros padres o nuestros cuidadores, la tengamos clara y digamos, ok, como no lo tuve, ahora que yo soy un adulto, voy a decidir hacerlo por mí, atender en ese momento a ese niño interior cuando salga. Y por supuesto, aquí vamos a hablar entonces, ¿qué es eso de el niño interior, ¿no? ¿Cómo se come? Porque de dónde viene eso, ha sido muy popular, sana tu niño interior, sana las heridas de la infancia, pero para contarles así como un dato curioso, esto sale desde el enfoque de la Gestalt dentro de la psicología. El primero que habla como formalmente de esto es Carl Jung, que es un gran pionero del humanismo y el movimiento gestal, y él habla de que esto es como un aspecto de nuestra personalidad. Y que sale en determinados momentos. O sea, dice de que a la medida que nosotros vamos creciendo, entre los 0 a 7 años, se van construyendo muchas cosas dentro de nosotros, aprendemos a relacionarnos con los demás y contigo mismo a raíz de lo que nos van enseñando nuestros padres o nuestros cuidadores, ¿ok? Y a nivel de emocionalidad, diferentes situaciones de nuestro día a día, pues dispara eso. Llega un momento de que vivimos una experiencia que nos mueve mucho a nivel emocional y el que sale a responder no es el adulto, es el niño. Y por eso es que muchos de ustedes me dicen, y lo veo en consulta, yo sabía que no tenía que hacer eso, pero ay, es que no pude y hice esto. Y me comporté como un niño. Por eso es que también partimos de que los adultos también hacemos berrinches. Entonces esto es algo bien interesante. ¿Y qué tiene que ver con cuáles son como las características del niño interior? Yo por ahí, mientras estuve investigando para ustedes,
salía de que podía ser como que el lado positivo y el lado negativo. Y no quiero hacer esas distinciones porque todos los lados tienen su función y tienen su manera y su espacio. Entonces, para mí, y por eso lo coloqué en estos dos puntos, el niño puede ser como todo niño es, puede ser infantil, puede ser inmaduro, ¿ok? Puede ser impulsivo, egocéntrico. ¿Qué significa egocéntrico? Que piensa de que todo gira a su alrededor. Eso es muy característico de los niños chiquitos. Si ustedes se ponen a ver, ustedes ven un niño muy pequeño y piensa que el mundo gira alrededor de él, todo lo quiere para él. Entonces dicen, no, es que es egoísta. No es que es egoísta, es que todavía el niño no puede entender de que hay cosas aparte de él. Y por eso él es el centro de atención. Puede ser irracional, por eso es que los niños son impulsivos, explosivos. Un niño cuando no le gusta algo lo dice, no tiene ese filtro que tienen los adultos. Entonces, el niño es eso. Pero también, ¿qué también son los niños? El niño es espontáneo, el niño es auténtico, o sea, los niños son muy sinceros, son muy puros. A veces dicen, no, es que los niños son muy malos, porque a veces hacen bullying o se meten con otros niños o suelen ser crueles, pero no es porque lo hagan desde el sentido del mal, sino porque es su naturaleza ser así, no medir, no tener filtro. Y por supuesto, sin hablar de que puedan estar aprendiendo esos comportamientos de otros adultos que lo rodean, ¿no? Que estén moldeando eso. El niño es creativo, o sea, busca 10.000 soluciones. El niño usted le da una caja y puede crear diferentes cosas. Es curioso. Cuando éramos niños hacíamos preguntas. Eso es una habilidad que yo quiero que el día de hoy se quede con ustedes. Aprendamos a hacer preguntas. El adulto le cuesta preguntar, le cuesta cuestionarse y decir, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué el agua es así? Usted no ve que los niños preguntan tanto y son tan insistentes y a veces nosotros decimos, Dios mío, si es preguntón, pero eso es una habilidad, una curiosidad tan maravillosa que a veces como adulto nos hace falta, ¿ok? El niño disfruta. El niño disfruta, el niño de por naturaleza es alegre, es inocente, da y recibe amor, no tiene esos estigmas y por eso es que tú puedes ver a dos niños en preescolar que pelean y a los 5 minutos vuelven a ser amigos y dejan las cosas atrás. O sea, esas características del niño, todos nosotros lo tenemos adentro. Lo que pasa es que a medida que vamos creciendo, vamos aprendiendo normas sociales, nuestra prefrontal, que es esta partecita aquí del cerebro, que nos ayuda a controlar los impulsos. Si se desarrolló como se tendría que desarrollar y entrenamos la habilidad de autocontrol, pues podemos bajar intensidad a todos estos aspectos. Pero ustedes pueden notar que hay ciertos momentos, hay ciertas situaciones, hay ciertos conflictos en su vida que ¡pum!, le sacan lo infantil, lo inmaduro, lo irracional y pare de contar. Entonces esto es bien interesante para que podamos como poner un poquito en contexto de dónde sale esto y por qué diferentes autores han empezado a hablar del niño interior y cómo esto puede literal ayudarnos a entender por qué tenemos conflictos ahora en la adultez que no podemos, aunque decimos, no, es que yo sé, pero en el fondo siento otra cosa diferente y ya hago algo diferente. Entonces, esto tiene que ver con esto por aquí que yo les quiero compartir. ¿Por qué es importante? Entonces, lo primero es que nos permite descubrir y liberar emociones reprimidas que te detienen. Es decir, sentimientos, emociones que llevamos acumulados, porque venimos de un contexto de que nos han enseñado, usted tiene que ser fuerte, usted tiene que seguir adelante, ante la tristeza no te permitían llorar, todo el tiempo tenías que ser perfecto, y hay varias cosas como que nos las vamos tragando, que llega un punto que, ¡puf!, explotamos. Entonces, muchas veces viene aprendido de eso y cuando más adelante yo les empiece a hablar sobre el tema de las heridas de la infancia, ahí lo vamos a poder comprender mejor. ¿Ok? Ahí vamos a entender realmente qué está pasando y cómo yo lo estoy viendo ahora en mi vida adulta. ¿Ok? También nos va a ayudar mucho a lo que es mejorar nuestro autoestima y diálogo interno. Y prácticamente, ¿qué significa eso? Porque muchas veces pensamos que tener mejor autoestima es tener buena autoestima. No hay buena ni mala autoestima. Sencillamente, la autoestima está ahí. ¿Y qué es eso? Es como yo me empiezo a valorar, cómo yo valoro mis virtudes y cómo yo valoro mis defectos. Es simplemente eso. Si yo tengo la capacidad de valorarme a pesar de mis características positivas y negativas, ¿qué valor yo me doy? Y esto va a partir mucho del diálogo interno. Y los que ya me han venido siguiendo y viendo los foros chat anterior,
saben que ese diálogo interno es esa vocecita que tenemos dentro de nosotros que nos dice y que nos habla, y incluso a veces suelen verla más, y les voy a poner este ejemplo, es cuando, por ejemplo, ustedes cometen un error. Cuando ustedes cometen un error, ¿qué se dicen? Esa vocecita que empieza y aparece de una vez y dice, ay, cónchale, me equivoqué, qué torpe, pero yo porque lo hice. Todas esas cosas que nos empezamos a decir, por ejemplo, cuando algo no nos sale o cuando no nos da mucho miedo. Esta es una típica que, bueno, comparto mi diálogo interno que antes yo tenía cuando estaba empezando a salir. A veces no me respondía y empieza ese diálogo interno, viste, no te está respondiendo porque no está interesado, que esto es que no soy suficiente. Ni hablar cómo es el diálogo interno cuando tenemos una ruptura o cuando peleamos con un familiar. A veces ese diálogo interno aparece cuando estamos enojados con una persona y nos dijo, ay, ¿qué te pasa esto? Y de una vez tú en tu cabeza te estás armando una película y un drama. Ese diálogo interno no nace de la nada. Ese diálogo interno, y esto es una frase que les quiero regalar también el día de hoy, que es que nosotros nos aprendemos a hablar como nos hablaban nuestros padres o quienes nos cuidaron. Entonces me encantaría mucho que empezaran a escribir en el chat cuáles son esas frases que se suelen decir a ustedes mismos. Y una de las preguntas para evaluar, que yo utilizo mucho en consulta para evaluar cómo está ese diálogo interno, es que yo le digo a las personas, como tú te hablas en los momentos difíciles, es como tú le hablarías a tu mejor amigo. Y muchos de ustedes dicen, no, yo a mi mejor amigo no le diría que bruto, no, le diríamos cosas que más bien lo ayude a sentir mejor. Pero a veces nosotros, y por eso es que escuchamos por ahí que a veces nosotros somos nuestro peor enemigo. ¿Ok? Entonces, tiene que ver muchísimo con esto, con el niño herido, ¿no? Porque cuando más adelante se los voy a explicar qué pasa cuando estamos ante un evento muy difícil para nosotros, que sale a dar la cara, no el adulto, no de Liana la de 28 años, sale capaz la niña de 4, de 5, y va a responder como responden los niños. Entonces, eso es bien interesante y vamos a ver más adelante cómo lo podemos incluso mejorar. De hecho, muchas de las personas que son muy impulsivas, que explotan de la nada, puede estar ahí, puede, no quiero generalizar, pero puede estar ahí el factor. Desarrollar más creatividad y sentido del amor, porque a veces nos cuesta crear relaciones genuinas con las personas. También el tema de la creatividad. Ustedes se han dado cuenta de que a veces nosotros cuando tenemos un problema solamente vemos dos soluciones. Voy a poner un ejemplo. Tengo un problema con mi pareja y la solución es o termino y lo dejo o le armo una pelea y esto. O sea, siempre caemos en la dualidad. O hago esto y no vemos otras opciones y por eso decimos que no tengo opción. Ahí es donde empieza a aparecer la creatividad. La creatividad de los niños es increíble. Si tú al niño tú le dices no puedes salir al parque, el niño te llega y te arma en la casa con todos los juguetes y arma para hacer cualquier cosa. No puedo salir porque está lloviendo. Bueno, entonces yo voy a imaginarme que yo estoy en la playa y la creatividad del niño busca opciones. O sea, 50 más un ideas. Esa creatividad solemos perderla nosotros y a veces es porque de pequeños y lamentablemente el sistema educativo ha buscado como que demasiado limitar eso, ¿ok? Y por eso es que podemos ver que, ay, pinta una flor y si quiere ser de diferentes colores y las personas que son diferentes de una vez le dicen, no, tienes que hacerla así. ¿Por qué? Porque así la hace todo el mundo. Así la hacían en la casa, así se comporta la gente. El que es creativo es diferente y esa creatividad lamentablemente por factores ambientales la vamos perdiendo con la edad. También el tema de ayudarte a reconocer ciertas necesidades relacionales insatisfechas. ¿Qué es esto? ¿Cómo se come? Sencillito. Por aquí nos está diciendo, el típico o es blanco o negro y no vemos los grises, exacto. Y les digo una cosa, la vida es en tono de grises. De hecho, muchos colores. Y lamentablemente cuando nos quedamos en la dualidad, en el blanco y en el negro, nos estamos perdiendo una gama de colores, una gama de tonos y variedades que a veces ahí está la solución de nuestros problemas. Muchas veces los pacientes cuando llegan a consulta, y Jordari lo puedo confirmar, vienen y dicen, o hago esto, y en terapia le ayudamos a ampliar la mirada, a ponernos creativos y a diseñar un plan, y dice, ok, yo pude haber hecho eso, y no lo hice, porque nuestra creatividad a veces se nubla, y porque puede ser que sale capaz ese niño herido, porque ojalá saliera el niño sano. En esos momentos nosotros evocamos al niño
creativo, alegre, que busca explorar. Pero si mi niño está herido, que es lo que va a hablar Jordari, por eso es que nos cuesta tanto. Por ejemplo, aquí también está el tema de ayudarte a reconocer las necesidades relacionales. ¿Qué son las necesidades relacionales? Es sencillamente la necesidad que tengo yo al compartir con el otro. Necesito respeto, necesito atención, necesito ser reconocido, necesito sentirme merecedor. Todas esas necesidades que me da el otro. Por ejemplo, cuando uno hacía un dibujo cuando era niño, uno iba para donde la mamá y le decía, mamá, mi dibujo. Y si la mamá lo ignora o la mamá no le presta atención, el niño va a tener una necesidad, primero, de atención y segundo, de reconocimiento. Mi madre no me reconoce. Entonces, cuando esas necesidades relacionales están insatisfechas, aparecen los síntomas, aparecen los conflictos que a la larga se van desarrollando y lo vemos en la adultez. ¿Sí me siguen? Esas necesidades relacionales con el otro, cuando no son satisfechas, es lo que se manifiesta con síntomas o con problemas psicológicos, incluso en la propia niñez o en la adultez. Y ni hablar cuando pasamos a los trastornos psicológicos. Entonces, fíjense de que pareciera que es algo tan cliché que hablan a la ligera, pero cómo, y es lo que explicaba Jung en su teoría cuando habló del niño interior, es que pareciera que esa parte de nosotros siempre está ahí. Dentro de nosotros todos tenemos un niño. Hay que revisar si ese niño está herido, si ese niño sigue esperando de que mamá y papá lo valide y lo reconozca, o como sé que no puedo cambiar el entorno, me puedo yo convertir entonces en ese adulto que atiende a ese niño. Es bien interesante, ¿ok? Y por supuesto, una de las cosas más importantes que es ayudarte a analizar patrones inútiles. Es decir, ¿cuántos de nosotros no seguimos haciendo cosas que sabemos que no nos funcionan? ¿No les pasa? O sea, esto es muy común que cuando me llegan a mí a las consultas, no, es que mi hijo no me quiere hacer caso. ¿Y qué ha hecho usted? Entonces me dicen, no, pues yo lo castigo, le quito el televisor, no lo dejo jugar, no lo dejo salir. Incluso por ahí, doctora, qué pena, pero le he pegado, le he gritado, le hablo bonito, lo premio con un helado y no funciona. Yo vengo aquí porque no sé qué más hacer. ¿Y cuánto tiempo llevas intentando eso? No, ya mi hijo tiene 7 años y él ha sido así desde chiquitico. Entonces, imagínense cómo, por yo querer seguir repitiendo patrones inútiles de crianzas en este caso, o capaz de relaciones. No, doctor, es que todos los hombres son iguales. Y cuando analizamos la historia de la mujer o del hombre, notamos que siempre se relaciona de la misma manera y por ende la relación también falla, porque va a conectar con personas que alimenten ese patrón insano o inútil. Entonces es bien interesante cómo nosotros podemos a la vez saber, ok, ya entiendo que capaz desde esa herida mía de la infancia, que la vamos a hablar más adelante, puede ser de que de ahí es lo que me lleva a elegir este tipo de pareja, o es la que me lleva a explotar y gritar y perder la paciencia con mi hijo. Sí me explico, muchos de los problemas que ustedes tienen actualmente, incluso a nivel económico. No, doctor, es que nunca me rinde el dinero y todo eso, y cuando vemos es que porque viste mucha escasez en casa, que ese fue el patrón que aprendiste, y todo eso se trabaja desde el niño interior. Entonces, fíjense qué interesante esto. Me encantaría que me dijeran en el chat si antes habían escuchado esto, si se imaginaban de que esto era tan importante. Me encantaría leerlos, ¿ok? Entonces, aquí yo les traigo unos dibujitos. Esto es una actividad, esta es nuestra primera actividad de hoy. Que vamos a dibujar. ¿Por qué dibujar? Porque los niños dibujan. Ustedes no se dan cuenta de que al menos que te dediques a eso y eres un artista, nosotros dejamos de dibujar, dejamos de pintar, dejamos de expresar. Y una de las técnicas buenísimas en regulación emocional es el pintar, el arte terapia, el escribir, el bailar, el cantar, y eso, al menos que seas músico, bailarín, lo perdemos. Esa inocencia, esas ganas de jugar el juego, lo perdemos y nos volvemos adultos opacos, amargados, y después preguntamos por qué nos hablan y de una vez explotamos. Entonces aquí yo les puse una maleta y una casa. ¿Por qué? Porque yo les quiero explicar a través de estas metáforas y literal que van a dibujar una casa, ¿ok? Y me van a dibujar una maleta. Entonces, ¿en qué consiste la dinámica? Y yo quiero que todos por favor la hagan. Busquen su hoja, busquen su lápiz, sus creyones, lo que tengan a la mano. Si tienen un bolígrafo y un cuaderno, háganlo ahí, no importa. Lo importante es que se regalen este momento de hacerlo.
¿Qué vamos a hacer aquí? Les explico. Primero ustedes me van a dibujar, es una casa. Pero vamos a dibujar, es la silueta de la casa. ¿Cómo así? Entonces vamos a dibujar la casa. Por ejemplo, aquí tienen un modelo y no le vamos a dibujar la parte de adentro, simplemente la silueta. Entonces yo le dibujo el techo, le dibujo las paredes y va a ser una casa de 2 pisos, ¿ok? Va a ser una casa de 2 pisos. Entonces usted va a hacer un techo grande y lo cierra y ese es el segundo piso y abajo la parte de abajo. Alrededor usted lo puede colocar todo lo que usted quiera. Le puede poner un solcito, le puede poner nubes, pajaritos, lo que usted quiera hacer, ¿ok? Esa es en una hoja. En otra hoja, ¿qué van a hacer? Van a hacer una maleta, ¿ok? Igual, la silueta de la maleta, lo más grande posible. ¿Por qué? Porque la dinámica consiste en que vamos a escribir cosas adentro. Entonces, las cosas que vayan escribiendo, traten de escribirlo pequeño y hacer grande la casa y grande la maleta, de manera que lo puedan utilizar tanto para esta dinámica y puedan ir anotando cuando Jordari pase en la fase de las heridas de la infancia, la información que ustedes identifiquen y puedan colocar ahí. ¿Me siguen? Entonces, esto es bien interesante como nosotros lo vamos a trabajar. Bien, entonces le quiero explicar estas 2 metáforas para que puedan entender qué vamos a meter en la maleta y qué vamos a poner en la casa, ¿ok? De hecho, dentro de psicología estos son test que se hace, por lo menos el de la casa y nosotros evaluamos, es bien interesante, ¿no? Porque eso habla de nosotros. Nosotros cuando dibujamos se bajan todos los mecanismos de defensa y ahí entra el niño. El niño inconscientemente sale a manifestar todo lo que el adulto que somos nosotros actualmente no lo hacemos. Entonces, ¿en qué va a consistir eso? Yo quiero que ustedes se imaginen, ¿verdad? Que su cerebro es la casa, ¿ok? Esto les va a ayudar mucho a entender dónde está el niño interior. Es una metáfora bien bonita que esto lo explica la neurociencia, ¿ok? No me lo inventé yo ni nada por el estilo. Entonces yo quiero que se imaginen que su cerebro es una casa. Cuando usted nace con su casita, ¿ok? Pero resulta que el segundo piso se empieza a construir a la medida que tú vas creciendo. Naces con el primer piso ahí a medias. En ese primer piso está tus emociones, están los patrones, están todos esos dichos y refranes que te decían en la casa. Ahí estaban todas esas cosas de que te enseñaban en casa y está lo más primitivo de nosotros. ¿Qué sería ahí como el cerebro primitivo dentro, como se le llama en las neurociencias, ¿no? La amígdala, ahí están todas las emociones, está lo más primitivo de nosotros. Ahí, específicamente ahí se encuentra el niño, por eso es que tenemos ahí al niño al lado de la puerta en el primer piso. Ahí está el niño. ¿Por qué? Porque es lo primero, o sea, yo nazco y mi niñito está ahí creciendo y alimentándose de todas las cosas que va viviendo, de cómo me trata mamá, de cómo me trata papá, y ahí va guardando todas esas palabras, todas esas cositas que me hicieron, y lamentablemente también guardamos golpes, maltratos, abusos, todo eso se queda ahí en el primer piso. Luego, cuando nosotros vamos creciendo, para ponerles una pista, el segundo piso se termina de formar a los 24 y 25 años. Yo creo que todos los que estamos aquí somos mayores de 24 años por lo menos. Si hay alguien menor, quiero decirte que tu segundo piso todavía está en construcción. ¿Y qué va en eso? Ahí va el autocontrol, el razonamiento, tus habilidades de poder controlarte, ahí va todo lo que tú conscientemente eres, todo lo que has ido aprendiendo como adulto. ¿Y qué pasa cuando nosotros ya somos adultos? Tenemos nuestra casa de primer y segundo piso. Entonces va alguien, por ejemplo, siempre son nuestros padres, nuestra pareja o nuestros hijos, y toca la puerta. Y dice, toc, toc, y tenemos un conflicto en casa. Adivine quién es el primero que va a abrir la puerta. Cuando hay una emoción muy fuerte, que cuando son los conflictos, las crisis, la primero que abre la puerta cuando alguien la toca es el niño. Sale el niño. Y dependiendo cómo esté ese niño, usted va a responder. Si me van siguiendo, por favor vayan dejándome en el chat si van entendiendo un poquito la metáfora. Entonces ya más o menos saben lo que les voy a ir pidiendo que vayan poniendo en esa casa. Cómo a mí me trataban, cómo a mí me hablaban,
todas esas emociones, cómo yo me sentía cuando era pequeño. Todo eso lo vamos a ir explorando y no se preocupen si vayan llenándolo. Si actualmente ustedes no logran como que, ay, no sé qué poner, eso nos pasa a todos, tranquilo. Cuando veamos las heridas de la infancia, que Jordarí se esmeró bastante y puso ejemplos y todo eso, ustedes van a poder decir, sí, esto fue lo que me pasó. De hecho, Jordarí y yo tenemos como que vamos con nuestra terapeuta nos mandaron a hacer este ejercicio y de verdad que fue muy enriquecedor. O sea, yo entendí por qué habían cosas que me paralizaban y por qué yo respondía así de cierta manera. Entonces es un ejercicio muy poderoso cuando le ponemos la intención y ya saben la importancia que tiene. Listo, eso es con el tema de la casa. Entonces ya entendemos qué pasa ahí. ¿Quién es el primero? Jordarín me dice aquí, nos queremos tanto que vamos a la misma psicóloga. Sí, es buena. Te queremos, Keila. Saludos por ahí si nos ves algún día aquí en los foros chat. Pero lo que les trato de decir, y les voy a decir algo bien interesante, ¿qué pasa con nuestra casa nosotros los adultos? Cuando viene alguien y nos toca la puerta, puede ser algo alegre o puede ser un conflicto. Resulta que mientras esté trabajando el niño, no trabaja el adulto. El adulto es el que está en el segundo piso. Y es como cuando el niño dice, mire, ya hice, ya grité, ya pataleé, ya armé verguero, que aquí le dicen en Venezuela a formar pleito, pues discusión. Cuando ya grité, exploté, es que el niño le echa un grito al adulto y le dice, mire, ya está molito, ahora sí puede pensar. Entonces ese mito de que nos dicen a nosotros, no, es que nosotros somos seres racionales, piense antes de actuar. La neurociencia nos dice que no. Lo primero que hacemos es sentir. Y el que trabaja con las emociones es en el primer piso y lo dirige el niño. Entonces imagínense ese niño asustado que no sabe autorregularse y que de paso viene herido de esa infancia. Ay, Dios mío, ¿quién está abriendo en esa puerta? Bien, es bastante interesante y por eso se los quiero poner de esta forma fácil de entender. Entonces ya saben que ahí van a ir anotando, recuerden que el dibujo que van a hacer es la silueta para que puedan escribir adentro. Y la casa tiene que estar dividida en 2 pisos para que puedan colocar las cosas que han aprendido como adultos, las cosas, el autocontrol que han tenido y abajo todas las experiencias pues que probablemente han vivido como niños y cuando reconozcan las heridas la coloquen ahí. Georgie, espero que lo estés haciendo. Bien, entonces, luego tenemos la maleta. La metáfora de la maleta, yo creo que la he dicho todos los foros chat, sin embargo, si hay nueva gente o la queremos recordar, era de que cuando nosotros, yo les digo a todas las personas que aparte de nuestra casita, la maleta. Cuando nosotros nacemos, venimos con una maleta. En esa maleta, mi mamá, mi papá y toda mi familia me metieron muchas cosas en esa maleta. Ropa, zapatos, carteras, bolso, prendas, todo. Igual mi papá y mi mamá, todos me llenaron esa maleta de muchas cosas. Ahí hay cosas de la tatarabuela, o sea, hay demasiadas cosas en esa maleta. Y a la medida que vamos creciendo, como que en la maleta nos van enseñando, mire, esta es la ropita que usted se va a poner para ir a la iglesia. Esta es la ropita que usted se va a poner para salir a jugar. Esta es la ropita que se va a poner. Y yo quiero que se imaginen que en vez de ropa, sean formas de ser. Entonces te enseñan, mire, cuando usted va a la iglesia, usted se tiene que portar de esta manera. Cuando usted vaya a tener pareja, usted se va a portar de esta manera. Ahí están las costumbres, las creencias, todas esas cosas que tenemos dentro de nosotros están en esa maleta. Y por supuesto, cuando yo salgo algo de la maleta, sube para la casa, el niño ve qué hace con lo que hay en la maleta. Y después, cuando ya pasó la emoción, que es cuando ustedes dicen, ya me calmé yo, ¿por qué hice eso? Es que el adulto aparece allá en el segundo piso y dice, ah, ok, ya entendí cómo es el asunto aquí. Entonces, fíjense qué interesante de cómo nosotros, por eso yo quiero de que en la maleta coloquen todas esas cosas que le dijeron a usted. Cuando usted estaba niño, cuando Jordani vaya hablando de las heridas, yo quiero que vayan conectando eso. Sí, a mí me pasó esto, a mí me pasó esto. Entonces, diviértanse, pinten esa casa, pinten esa maleta. De hecho, lo ideal sería que después de que hagan este ejercicio es con su psicólogo, con su orientador o con su terapeuta, usted lo trabaje. Se trabaja de una manera muy, muy, muy interesante y de verdad se aprende bastante de uno mismo. ¿Ok? Entonces, porfa, vayan haciéndola. Vayan comentándome aquí en el chat si tienen alguna duda, cualquier cosa.
Entonces nosotros por cuestiones de tiempo vamos a ir avanzando porque igual manera ustedes con la explicación de Jordi pueden ir anotando y en la ronda de preguntas y respuestas ahí me van a compartir qué llenar. Y las personas que están viendo la grabación después, escríbanlo y después ustedes si quieren me pasan esa foto de esa casa y de esa maleta que yo con mucho gusto les voy a contestar. Ok, entonces aquí yo también les quiero compartir lo que es las claves. La traté de sintetizar lo más posible, pero por eso es que todo lleva al fin, al último punto que sale ahí, que es vea psicoterapia, ¿ok? Porque esa es la mayor recomendación. Pero lo primero que es lo que estamos haciendo aquí, que es que estamos conectando con nuestra infancia. Por eso es que el ForoChat se llama así. El ForoChat se llama renace desde tu niño interior, o sea, desde que ustedes aprendan nuevas maneras de ser, nuevas maneras de comportarse, a raíz de esa conexión y de sanar con su niño interior, ¿ok? Y por supuesto, para eso yo tengo que analizar mi pasado. Cuando yo analizo mi pasado, y no sé si les pasa, hay muchos recuerdos de la infancia que no están presentes todavía. O sea, y sobre todo las personas que han tenido infancias muy traumáticas, o sea, que vivieron mucho maltrato, abuso, en familias muy disfuncionales, el cerebro lo mejor que hace es olvidarlo. Y por eso hay muchos niños que a la medida que van creciendo van olvidando esas cosas porque son muy dolorosas, porque no las quiero recordar y por supuesto porque mi cerebro todavía como que no está más maduro, pues. Y no pasan al segundo piso, ¿sabe? Donde está el adulto en la casa, pero sí quedan guardadas en el primer piso, ahí en el sótano, ahí guardadas. Y por supuesto las saca el niño cuando le tocan la puerta. Ya me van siguiendo con la metáfora. Por supuesto, tenemos que analizar nuestro pasado, pero analizarlo no desde el rol de víctima, de que, ay, pobrecito yo, sí, es que mis padres y tal fueron muy malos conmigo, que es válido todas esas emociones. Esas emociones que estás sintiendo, esas las vas a notar ahí en tu casita en el primer piso. Yo cuando recuerdo mi pasado, mi infancia, me da mucha rabia. Me sentía muy sola, estaba muy triste, sentía mucha vergüenza. Es importantísimo y por eso el otro paso que les digo es prestar atención a esos sentimientos. A veces las personas adultos que son muy rabiosos, que pareciera que le hablan y explotan, tienen muchas emociones reprimidas, muchos sentimientos acumulados, mucho resentimiento, que cuando le tocan la puerta, el niño es lo primero que entrega. Entonces es bien interesante cómo nosotros podemos a la vez de conocernos y poder trabajar eso. Por supuesto, sé consciente de tu diálogo interno, que era lo que yo les estaba comentando, ¿se acuerdan? Que el diálogo interno es la manera como yo me hablo. Cuando yo estoy mal, cuando yo estoy triste, cuando yo no me siento bien, ¿cómo me hablo? ¿Cómo es? Porque no es lo mismo que yo en un momento que cometí un error me diga, como siempre, qué inútil, qué bruta, así como nos regañaban capaz a nosotros, a que digamos, ah, ok, cometí un error. Sí, me siento muy mal, estoy muy triste, voy a llorar, voy a desahogarme y lo dreno y después con la mente en frío, cuando ya pase la información al adulto en el segundo piso, pienso qué voy a hacer. Y le digo, niño interior, ayúdame, ¿ok? Con tu creatividad, ayúdame a solventar este problema. No es lo mismo. Y este proceso, lamentablemente, no la mayoría lo maneja y se trabaja en terapia. Por eso, la última recomendación es vea psicoterapia. Trabajar ese niño interior, ver qué está sucediendo y por supuesto uno no va a consulta a decirle al psicólogo o al orientador, mire, necesito trabajar mi niño interior. No, así no funciona. Lamentablemente, al menos que salgan de este taller y se den cuenta y digan, ah, ok, tengo que trabajar mi niño interior. Si no lo hacemos, cuando llegamos con las heridas, cuando llegamos con los comportamientos que Jordi ahorita nos va a explicar. Chévere, espero que estén anotando que esa casa, después al final les voy a pedir que prendan la cámara los que pueden y me enseñen el dibujo. Dibujen, no me dejen mal, no me dejen mal aquí, no estoy sola en este barco. Bien, entonces aquí voy ya cerrando yo mi parte de la intervención con la frase, ¿no? Para reafirmar, ¿ok? Conviértanse en ese adulto que ustedes necesitaban de niño. Ese adulto que cuando ese niño le abran la puerta, ustedes puedan bajar del segundo piso y decirle, mira, yo sé que lo que quieres es pegar, gritar, insultar, pero
yo entiendo que estés molesto, esto te está pasando, y lo guíe. Por eso es que los niños no se pueden autorregular solos. Entonces necesitamos como, ¿y qué pasa si ustedes me dicen, Deliana, sí, yo ya sé, ya yo quiero ser más paciente, quiero ser más comprensiva, quiero ser más amorosa, pero no puedo? Ahí es donde nosotros lo trabajamos en psicoterapia. Cuando ya con mis recursos propios, lo que tengo en mi maleta, no me sirve para yo autorregularme. Y lamentablemente nosotros venimos de una generación que no nos enseñaron a sumar, a leer y a multiplicar y a restar y todo eso, pero no nos enseñaron a autorregularlo, no se hablaba de las emociones, y mucho menos, ni le digo cómo está afectada esa casa y esa maleta cuando es una persona con una condición de salud mental, que es totalmente diferente. Entonces, bien interesante, esta es mi frase: conviértete en el adulto que necesitabas de niño. Y si no puedes solito, ahí es donde nosotros hacemos la invitación de ir a psicoterapia. Entonces quiero que esto quede súper guardado. Entonces ahorita vamos a pasar con Georgiarí. Georgiarí, estamos ahí y vamos con, ella les va a aplicar lo que es la segunda frase del día de hoy. Entonces Bien. aquí, ok, déjame, aquí ya las dejo en buenas manos. Y Bueno, buenas tardes. Bueno, como dijo Deliana al principio, no nos pudimos decidir porque creo que cada frase engrana mucho con lo que le tocó intervenir a cada uno. En este sentido, yo escogí esta frase porque me gustó mucho el tema de que una herida tal vez se vuelva tolerable con el tiempo, porque hay personas que tenemos heridas, y yo pensé mucho en la herida de la cesárea cuando las mamás le hacen esa intervención médica, que a la larga se sana y la mujer se acostumbra a tener esa herida ahí y no pasa nada. Pero ¿qué pasa con esas heridas que están abiertas? Esas heridas que están abiertas se estremecen solo con el toque de las manos. ¿Qué tiene que ver esto con las heridas de la infancia? Por supuesto que mientras no recordemos que fuimos heridos desde niños, creemos que no nos ha pasado nada, pero de pronto pasamos por alguna situación que nos recuerde y nos rememore algo de nuestra infancia, va a salir esa rabia, va a salir esa tristeza, ese miedo y todas esas emociones que conllevan a conductas que pues nos han hecho daño a lo largo de nuestra vida. Siguiente. Entonces, aquí en este proyecto vamos a tener dos ejercicios, uno muy práctico que ya lo hicimos con Deliana y uno muy reflexivo. Yo escogí la parte reflexiva porque creo que es importante que después de que entendamos la metáfora de la casa, que Deliana lo explicó muy bien, de hecho yo aquí hice mi maleta y hice mi casita también, yo apoyando la causa, dando el ejemplo. Eh, ¿qué, qué quiero hacer yo? Quiero hacer una dinámica de contacto. Espero que todos lo hagan, yo lo voy a hacer. Empieza tomando tus manos, tómalas como tú quieras, así, 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 como tú quieras. El hecho es que cuando hagamos esto, nos sintamos en contacto con nosotros, ¿ok? O con nosotras, dependiendo si hay chicos y chicas acá. Y escucha lo que te voy a decir, déjate llevar. No fue tu culpa lo que te pasó cuando eras un niño pequeño, no fue tu culpa. O sea, a veces crecemos con culpa, crecemos con miedo, crecemos con una forma de relacionarnos que nos hace más daño y es difícil, ¿no? Pero siempre hay que tener en cuenta de que la persona más cercana que tenemos a nosotros somos nosotros mismos. Y qué mejor lugar para poder cobijarnos, para poder sentirnos a gusto, para poder sentirnos bien. A veces cuando entramos a nosotros mismos, nos damos cuenta que hay una tormenta, que no encontramos el ojo de la tormenta, es algo que es muy difícil a veces encontrar esa calma en medio de tanta tempestad. Y en un mundo donde apenas estos últimos 20 años se ha popularizado más el tema de la salud mental y de la educación emocional y de todo lo que aprendemos y que aparte tenemos estos espacios para aprender, sigue siendo difícil desligarnos de ciertas conductas, de ciertas costumbres, creencias, de todas esas cosas que decía Deliana que teníamos en nuestra maleta. Entonces, el tema de que tengas contacto contigo y te digas a ti mismo, yo soy valioso, soy una persona, soy un adulto funcional a pesar de, y que bueno, si tengo dificultades,
puedo tener la conciencia y la posibilidad de poder autorregularme en mi adultez, de poder quererme en mi adultez y de poder sanar en mi adultez. Porque esto es lo que nos brindan estos espacios. Y ya después de que nos tomamos las manos, respiramos, vamos a darnos un abrazo. Vamos a darnos un abrazo. Ustedes no saben que hay personas que les cuesta darse un abrazo a ellos mismos y tiene mucho que ver con las heridas de la infancia. Entonces, vamos a darnos ese abrazo. Qué rico cuando alguien que nos quiere mucho nos abraza y que tenemos mucho tiempo sin ver. Esto se ha visto mucho en el tema de la migración, que de pronto teníamos mucho tiempo sin ver a alguien y de pronto nos reencontramos y nos abrazamos y se siente como una descarga de tantas cosas bonitas, de Dios mío, estás aquí y tal. Bueno, también tenemos que hacerlo con nosotros mismos. Qué lindo es conectar con nosotros después de haber vivido tantas fases de nuestra vida que pudieron ser muy dolorosas. Ahora la siguiente. Aquí puse escribe aquí. En la activé, no sé si se ve, Deliana, confírmame. Hay para poner texto. Entonces vamos a escribir texto y les va a salir, así sea del teléfono, no importa. Y hay varios círculos de colores. Está el rojo, el azul, el rosado, el verde y el morado. Esto es un ejercicio de los colores, como les digo yo. A mí me gustan mucho los ejercicios que tienen que ver con colores. Lo que vamos a hacer es que vamos a escoger un círculo con el color que nos identifiquemos de cómo nos hemos sentido desde que empezamos a hacer la casa, la maleta, desde que empezamos a tener ese contacto, y vamos a escribir cómo nos hemos sentido. Vamos a tratar de hacerlo rapidito aquí. Como pueden ver, voy a hacer un ejemplo. Se pone y uno escribe cómo se ha sentido, por ejemplo. En el color con el que se siente identificado. Vamos a dar unos pequeños minuticos a ver si alguien más quiere escribir. Yo escogí el color morado porque siento que el morado es un color muy bonito y me recuerda a las Barbie cuando yo jugaba Barbie. Aprovechando que es el mes de Barbie, por supuesto. No puse el rosa, no me identifico mucho con el rosado, sino más con este color lila. Con el tema de ser una niña chiquita. Entonces por aquí nos sentimos emocional, conectados, niña, diversión. La infancia no solamente fue dolorosa, ¿ok? También tuvimos raticos de diversión que fueron increíbles, ¿ok? Entonces, bueno, espero que les haya gustado el tema de los colores. Sirve mucho también para aplicarlo con niños, para trabajar la parte emocional. Quería hacer esta pequeña acotación porque nosotros trabajamos con familias, con padres, madres y cuidadores. Y si quieren saber cómo se siente un niño o cómo se siente su hijo, denle colores y dile a ese niño, escoge el color con el que te sientas identificado. O cómo te sientes identificado. Y él va a escoger ese color y él va a hacer un dibujo. Y de ahí podemos ir trabajando la parte emocional. Por eso que el tema de los colores me gusta mucho y bueno, se los quise compartir. Vamos a la siguiente para hablar de las heridas emocionales. Ajá. Ay, se ven las cositas estas, no sé cómo se quitan, pero bueno, no importa. Estamos en vivo, todo puede pasar. Heridas de la infancia. La herida de la infancia es una herida psicológica que se sustenta en la infancia y puede llegar a impedir en la vida adulta tener relaciones sociales, familiares o de pareja saludables, llevar a cabo una existencia plena, es decir, tranquilidad, salud mental, bienestar psicológico, y afrontar las dificultades y el estrés normal de la vida. Cuando hablamos, quise poner este último del estrés normal de la vida porque la OMS, la Organización Mundial de la Salud, define la salud mental como un estado de bienestar físico, emocional y conductual para poder afrontar el estrés normal de la vida. O sea, todos vivimos situaciones que nos ponen a prueba todos los días y más cuando somos papá y mamá. Yo no soy papá y mamá, pero soy hija, así que yo sé que, y trabajo con papás y sé que a veces es muy difícil este tema.
Entonces, de afrontar el estrés de la cotidianidad, de que, bueno, pasan muchísimas cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esas heridas, no? Las heridas de la infancia, yo lo había notado por aquí, no sé si se ve, hay varios autores que hablan de que hay 5 heridas de la infancia, que hay 6, que hay 7, pero en este foro chat vamos a hablar de 5 heridas de la infancia principales que son definidas por Louise Bourbacheau, un nombre francés que no lo sé pronunciar y lo había escrito, pero no se ve. Ella definió 5 heridas de la infancia, cómo afectan, por qué se dan y cómo afectan en la vida adulta y cómo se pueden trabajar para mejorar. ¿Ok? Vamos a la primera herida de la infancia, que sería la herida de abandono. Esta es más común de lo que creen, y más porque vivimos en una sociedad donde papá es muy ausente. Y las heridas emocionales y las heridas psicológicas vienen por parte de los cuidadores y adultos también, no solamente de papá y mamá, sino adultos que nos cuidaron, que formaron parte de nuestro vínculo familiar, de nuestra casa, de nuestro hogar, ¿ok? Y más si fue un adulto importante en nuestras vidas. Este miedo puede ser causado por experiencias traumáticas en la infancia, como el abandono emocional o físico por parte de los padres y cuidadores. Aquí tenemos que hacer una distinción muy importante. Esta distinción tiene que ver con el hecho de que a veces he escuchado, y lo he escuchado mucho, no, que yo no sé por qué se comporta de esa forma, por qué se siente así, por qué se siente triste si él tuvo a su papá y a su mamá. Pero ya va, ¿su papá y su mamá fueron emocionalmente presentes? ¿O todo lo contrario, fueron emocionalmente distantes? Porque eso también tiene que ver con la herida de abandono. No solamente tiene que ver el abandono físico, de que se fue, de que murió, de que me dejó o algo por el estilo. Puede ser que yo viva con mi papá, pero nunca estuvo presente en mi vida a nivel emocional. Entonces, eso también causa una herida de abandono bastante significativa. Y vamos a la siguiente. Ajá. En la herida de abandono son adultos que primero se encuentran en constante vigilancia para no ser abandonados. Vamos a traspolar esto a las relaciones de pareja. Pasa mucho que cuando la pareja tiene esta herida de abandono muy presente, está, no te vayas, me vas a dejar sola, si no te respondo en 5 minutos, ¿qué pasa? Me genera ansiedad, me genera estrés porque no me envía, porque no me responde, se fue, me vas a dejar, o sea, es un estado bastante crítico de ansiedad, de estrés, y nos hacemos un mundo. Y hablo de hacemos porque esta es una de mis heridas de la infancia, la herida de abandono. Entonces me identifico mucho con ella y puedo hablar desde el ejemplo de que es muy dolorosa. Y cuando estaba haciéndolo, cómo nos afectaba en la vida adulta, yo decía, esta soy yo. Que a pesar de que trabajo en ello, siguen estando presentes a veces, porque es como dice Deliana, primero está en nuestra casa nuestro niño herido. Y bueno, podemos estar muy maduros emocionalmente, pero a veces tenemos nuestro tacón de Aquiles. Pueden llegar a tolerar cualquier cosa con tal de no quedarse solas. Y aquí venimos mucho en temas de relaciones de abuso o relaciones muy violentas. A veces no podemos entender por qué, por ejemplo, una mujer sigue en una relación donde un hombre la violenta, la golpea, la humilla y la hace sentir menos o lo que sea, de forma muy violenta, y por qué no sale de ahí. Bueno, una razón, no digo que tenga que ser algo universal, porque no lo es, cada caso es particular, diferente y único. Puede ser que tenga miedo a quedarse sola y prefiere tolerar maltrato antes de quedarse sola. Y eso es una de las consecuencias que trae esta herida de abandono. Sufren de ansiedad, que era lo que estaba diciendo, y constante miedo a que los dejen. O sea, existe un miedo muy presente. Y aquí vamos a la parte emocional. Recordemos que tenemos 5 emociones básicas. La rabia, el miedo, la alegría, el desagrado y la tristeza. Entonces, aquí particularmente está el miedo. ¿Qué hace el miedo? El miedo se va arriba de la casita y gobierna la casa. Es el que manda en la casa esa emoción del miedo y que el que vio intensamente, si se acuerda de la carita de miedo y cómo se ponía y todo lo demás, que era demasiado estresante, podemos recordar de que es bastante difícil vivir con miedo y ese miedo constante nos paraliza y no nos permite poder afrontar todas las dificultades o las adversidades o las situaciones normales de nuestra vida diaria. Entonces es bueno que en su maleta, en el dibujo que hicieron de Adriana,
pongan, bueno, herida de abandono, y recuerden, ¿qué pasó? Bueno, mi papá se fue, mi mamá se fue, mi papá murió, mi papá no me entendía, él estaba en casa pero no me hacía caso. Eso lo pueden ir escribiendo, ¿ok? Siguiente. ¿Cómo poder afrontar la herida del abandono? Por lo general, en terapia, en orientación, con psicólogos, se trabaja el miedo a la soledad, ¿ok? Nosotros lo que hacemos es que la persona pueda estar a gusto consigo misma, que se sienta bien, que reconozca, por eso es que al principio, me gustó hacer el ejercicio de contacto al principio, y lo primero que dije fue, no es tu culpa de que hayas tenido padres, un papá, una mamá, un cuidador ausente. No es nuestra culpa. No fue culpa de ese niño herido, ¿ok? Siguiente. Tenemos ahora la herida del rechazo. Este implica que implica mucho el rechazo a nuestros pensamientos y vivencias, y se produce por la no aceptación de los padres o cuidadores principales de la infancia. ¿Qué quieren decir esto? Que nos apartan, sienten rechazo por nosotros, o el típico no me quiere. Lo vemos muy así. No me quiere, a veces pasa mucho que, por ejemplo, esto es un ejemplo muy, muy drástico, pero fue lo primero que se me ocurrió. Puede ser muy esperado que una mamá sienta rechazo por su hijo si de pronto el papá, no sé, le fue infiel y se separaron, y entonces existe una herida de rechazo, una herida de abandono porque el padre se fue, porque no estuvo presente, pero una herida de rechazo porque cada vez que la mamá ve a su hijo recuerda a ese hombre y lo trata mal. Entonces, recordemos que cada herida siempre, y no necesariamente tiene que haber un golpe para que haya una herida emocional, ¿ok? Entonces, cuando existe este rechazo, el niño siente que porque nadie lo quiere, o porque lo tratan de esa forma, y se siente además confundido. O sea, entra en un estado de confusión que lo que hace es dañarlo mucho más. ¿Cómo afecta esto en la vida adulta? Siguiente. Son adultos que piensan que no es digno de amar o ser amado, y esto es muy común. No, yo no siento que, o sea, cuando le dicen que los quieren, que son valiosos, no se lo creen. O sea, es increíble, pero no hay forma ni hay manera en este mundo de que ellos crean que son personas valiosas y que merecen ser amados y amar. La más mínima crítica les ocasiona sufrimientos. Les cuesta mucho tolerar que una persona le haga una crítica constructiva de algo, de su apariencia. Mira, ¿será que te acomodas el rulito de aquí? Empieza el sufrimiento. Un sufrimiento que no se lo quita a nadie, pero no es el adulto como tal que sufre, sino que el niño que se manifiesta en nuestra vida adulta, que recuerde que en algún punto de su vida, de forma muy constante, lo rechazaron, y la más mínima crítica lo hace sentir mal. Y necesita el reconocimiento constante de los demás. Y saben que es difícil vivir para los demás. O sea, es un cansancio y un agotamiento mental increíble. Entonces, esta herida de rechazo lo que hace es consolidar la opinión en los demás y no en la mía propia. O sea, yo no tengo voz y voto dentro de ningún tipo de relación, y puedo permitir, al igual que la herida del abandono, que las personas hagan conmigo lo que ellos quieran. Por ejemplo. Siguiente. ¿Cómo se puede afrontar esta herida del rechazo? Se trabajan las inseguridades de la persona. Porque como podemos ver, una de las cosas es que me dejo llevar por lo que piensan los demás. Entonces, cuando yo me dejo llevar por lo que piensan los demás, es porque yo no tengo consolidado mi amor propio, mi autoestima, que era, Deliana lo mencionó al principio, que habló un poquito de la autoestima. Entonces, esa herida se puede trabajar de esa forma. Bueno, puedo ir escribiendo en qué momento yo sentí rechazo. Bueno, yo sentí rechazo cuando yo le hice un dibujo a mi mamá, se lo mostré y ella me dijo, sí, sí, lo ignoró y rechazó mi dibujo. Ahí, cuando es de forma constante, termina siendo una herida de rechazo. Siguiente. Ajá. La herida de humillación. Se abre cuando el niño o niña siente que sus padres lo desaprueban o critican demasiado, lo que afecta directamente la autoestima, sobre todo cuando es ridiculizado. Quiero hacer mucho énfasis en esta palabra, ridiculizar. A veces los adultos hacemos bromas, hacemos chistes y creemos que a todo el mundo le va a dar risa. Y los niños, recordemos que los niños son más sensibles. Y
son esponjitas y a veces no entienden cuando es un chiste, cuando no, hay más si son niños muy pequeños, ¿verdad? Entonces, obviamente, todos lo van a tomar literal, todos lo van a tomar muy personal, demasiado personal incluso, pero es característico de la infancia. Entonces, a veces hacemos chistes, hacemos bromas. Voy a poner mi ejemplo personal. Algo que me decía mucho mi papá cuando yo estaba pequeña era que yo era una niña fea y se burlaba de mí. O yo le decía, mira cómo me veo con esto que tengo pues. Me decía, tú te ves fea, que no sé qué. Pero él lo decía, claro, cuando yo crezco, me doy cuenta que lo hacía en chiste, pero yo niña no procesaba el hecho de que era un chiste. Entonces yo me sentía, aparte de rechazada, humillada, porque a veces lo hacía delante de la gente. A veces padres cometen esos errores de que ridiculizan a los niños delante de otras personas, entonces la herida de humillación crece más. ¿Ok? Siguiente. ¿Cómo se ve manifestado esto en la adultez? Están dispuestos a hacer cualquier cosa por sentirse útiles o válidos. O sea, indistintamente de lo que una persona, la cosa más ridícula que una persona le pueda pedir a otra que tiene esta herida, ellos van a hacer lo que sea para sentirse validados. Su punto de reconocimiento parte de cómo lo ven los demás. Tiene mucho que ver con lo que hablábamos anteriormente, la herida de humillación. O sea, yo vivo por lo que dicen los demás, si no, no vivo. Y tienen muchas dificultades para relacionarse como adultos, precisamente por ese sufrimiento constante, porque sienten que siempre van a ser ridiculizados o que ante cualquier tipo de circunstancia van a ser eh, eh, todos en tono de burla y no los van a tomar en serio. Entonces siempre tienen ese pensamiento en su cabecita, en su casita mental, de que todo lo que hacen, aparte de que no vale, eh, es motivo de burla para los demás. Ojo, y a veces es así, porque nosotros tenemos ese pensamiento tan consolidado que lo que hacemos es atraer personas que son agresores potenciales que nos hacen sentir de esa forma. Ojo, no le estoy echando la culpa a nosotros que podamos tener esa herida, sino que estamos tan acostumbrados a esos patrones y pasa con todas las heridas que atraemos a personas o buscamos que personas que validen esa herida emocional que nosotros tenemos. Así que muy pendiente con eso. Siguiente. ¿Cómo se puede afrontar la herida de humillación? Trabajando el perdón. Ay, el perdón, el perdón. Nosotros deberíamos hacer un foro chat hablando del perdón porque es un tema, perdonar es difícil. No es que, ay, te perdono, tú me perdonas, nosotros nos perdonamos, no. Es un constante, es una constante revisión de nosotros. Porque, ¿cómo podemos perdonar a una persona que nos hizo tanto daño? Y más en nuestras etapas más vulnerables de la vida. Y que además yo no tenía la culpa o el niño o niña no tenía la culpa de lo que estaba pasando. Entonces, sí, puedo decir que es muy difícil, pero es lo que según esta autora plantea que se tiene que trabajar la herida, el perdón. Y no perdonamos para que todo siga igual, porque a veces está esa falsa creencia, ¿no? De que yo perdoné a mi mamá, pero nosotros podemos seguir una relación tranquila. No necesariamente. O sea, yo puedo perdonar, pero perdono para mí, para yo estar bien conmigo misma, no para que la otra persona se sienta bien, porque entonces no se está trabajando el perdón y seguimos repitiendo el patrón de validar, de ser válido según las creencias o las formas de ver el mundo de los demás. Entonces, trabajar el perdón es como que el inicio para abordar esta herida de humillación. La herida de traición. ¿A ustedes no les pasó que ustedes le dijeron algo a su mamá como un secreto y ella se lo dijo a todo el mundo? Traicionaron, ¿verdad? Traicionaron su confianza. Bueno, esto también tiene mucho que ver con eso. Surge cuando el niño se ha sentido traicionado porque no se ha cumplido alguna promesa importante que le han hecho. Y más, y sobre todo si es repetitiva. Por ejemplo, yo te prometo que te voy a venir a ver todos los fines de semana. Y bueno, empezó siendo cierto, pero de pronto faltó un fin de semana. Y faltó otro, y faltó otro. Y cuando nos vemos en el poco tiempo que teníamos, mi papá, mi mamá y yo, por ejemplo, no, yo voy a venir la otra semana y no se cumple y no se cumple, un niño se puede sentir traicionado. Y esa traición es una herida terrible, o sea, no es, bueno, todas las heridas psicológicamente afectan muchísimo, pero el niño siente que lo han traicionado y a veces pensamos que no, como adultos. Cuando esté grande entiende.
no pasa nada. No, esa herida va a quedar marcada ahí toda su vida hasta que no la trabaje. Siguiente. Son adultos que tienen pensamientos pesimistas sobre el mundo. No sé si se han topado con una persona, o si ustedes son esas personas, que ante cualquier situación ve el lado más negativo posible. A esas personas yo les llamo personas nihilistas. O sea, está bien ser realista, estar en conformidad con nuestro contexto, saber que hay cosas que hay situaciones difíciles, pero tampoco llegar al extremo de una positividad tóxica, pero tampoco estar en el otro extremo de la negatividad, que era lo que hablaba de Eliana del blanco y negro. No todo es blanco y negro. O sea, podemos tener un pensamiento adaptativo que nos haga sentir bien, sin llegar a una positividad que nos haga pensar de que todo va a estar bien cuando no va a estar bien, pero tampoco que todo va a estar mal todo el tiempo. Y estas personas tienen esa característica. Sienten envidia, desconfianza y son posesivas además. O sea, es tanto su dependencia por las personas que tienden a ser posesivas y quieren estar ahí y estar pendiente. Es como, imagínense a una persona amarrando a otra. O sea, tú eres mía y me te llevo para todos lados. Esas personas son así. Y se confunden mucho con lo que nosotros llamamos aquí, por lo menos en Venezuela, las personas de carácter fuerte. No, no son personas de carácter fuerte, son personas que están heridas. Y necesitan controlarlo todo para no sentirse traicionados. Particularmente son personas muy perfeccionistas y les cuesta mucho tener un pensamiento flexible, que de hecho, sí, vamos a la siguiente, ¿cómo se puede afrontar la herida de traición? Trabajando la paciencia y la confianza. En terapia, esto tiene mucho que ver, hay un autor que él se llama Natalia Branden, que dentro de los pilares de la autoestima, uno de ellos es la autoconfianza. Él trabaja con 7 pilares de la autoconfianza y de la autoestima, perdón, y uno de esos es la autoconfianza, y la autoconfianza tiene que ver en cómo yo me veo, cómo yo me valoro, cómo está mi autoimagen. O sea, tengo que hacer una revisión de todos esos aspectos para poder llegar a trabajar la confianza y, por supuesto, de la mano con la paciencia. Levante la mano quien aquí es impaciente, yo. Entonces, hago otra vez la acotación, vayan escribiendo si ustedes se sintieron traicionados, no sé, y puede ser con la cosa más mínima, o sea, no tiene que ser con algo, por ejemplo, a mí me prometieron que me iban a llevar a la playa y nunca me llevaron, en un momento determinado, obviamente sí he ido a la playa. Entonces, o me dijeron que me iban a regalar un peluche, un juguete, y siempre me decían que me lo iban a dar y nunca me lo daban. Eso fomenta la herida de traición. O como dije al principio, yo le confié algo a mi mamá, a mi papá, y lo dijo y traicionó mi confianza. También tiene mucho que ver con la herida de traición. Entonces puedo poner en qué situación, si de pronto estoy vinculada o me siento conectada con esta herida, y la escribo en esa casa, en esa maleta. Siguiente. Por último, la herida de injusticia. Puse el martillito de caso cerrado. Se refleja cuando los cuidadores son fríos, rígidos, imponiendo una crianza autoritaria y distante con sus hijos. Cuando yo escribí crianza autoritaria, yo dije, hay muchos papás que al sol de hoy creen en la crianza autoritaria, o sea, la disciplina, el ejercer poder, y todas estas cosas. Y resulta que hay que tener un equilibrio. Hay que tener un equilibrio entre la parte emocional, entre la disciplina y todas estas cosas que hablamos nosotros aquí de crianza positiva y crianza respetuosa. Entonces, suelen ser muy distantes de sus hijos emocionalmente. Y, o sea, no les importa, o el niño percibe que al papá no le importa lo que él es o lo que él siente. ¿Y cómo afecta esto a la vida adulta? Siguiente. Son incapaces de ser flexibles y mantener un diálogo con opiniones diversas. Son personas que dan mucha importancia a las creencias y los valores. O sea, para ellos eso es lo más importante y no hay manera de que cambie. O sea, yo tengo mis creencias, yo tengo mis valores y son así. Y expresan sus juicios morales como verdades absolutas. Y bueno, a las personas que tienen esta herida emocional les quiero decir que no hay verdades absolutas en la vida. O sea, todos tenemos opiniones, creencias y vivencias distintas. Y si de pronto a mí me cuesta, se me es muy difícil mantener un diálogo con opiniones diversas que son diferentes a la mía, vamos a replantearnos el cómo está mi niño interior, en cómo están esas heridas emocionales. Siguiente. ¿Cómo se puede afrontar la herida de injusticia? Trabajando la rigidez mental. Las personas que tienen esta herida, al igual que las personas que tienen la herida de traición, son bastante inflexibles.
por temas de perfeccionismo, de valores, de creencias, de que las cosas son así, porque yo digo, porque yo lo viví así y mi experiencia es la única que vale. No, no es así. Amiga, date cuenta. O sea, hay un espectro de posibilidades en la vida, hay millones de personas que viven situaciones diferentes, algunas muy similares, todos tenemos vivencias diferentes. Entonces, vamos a trabajar esa rigidez mental. Ya conocemos estas 5 heridas de la infancia. ¿Con cuál te identificas? Me gustaría que me lo escribieran en el chat los que puedan. No te tienes que identificar con una sola. Es más, te puedes identificar con todas incluso. Te puedes identificar con 2, con 3, o sea, todo depende. A veces una herida lleva a otra herida. Eso lo aprendí en terapia y lo quiero compartir. Yo tengo más de una, somos 2. Bienvenida al club. Eh, mi psicóloga me comentó que, o sea, yo había puesto todas las heridas menos la herida de humillación, no, de rechazo, de rechazo. Y ella me dice que respecto a la herida de abandono, que es el miedo a que me dejen sola, que tal, estaba muy vinculada, estaba estrechamente vinculada con la herida de rechazo. Porque de alguna manera el abandono es un rechazo al niño en ese momento. Y yo así como que, y yo pensando que tenía 4 de 5 y tengo las 5. Pero es por eso, porque hay heridas. Por ejemplo, la herida de injusticia está un poquito más vinculada con la herida de traición, por ejemplo. Entonces, hay que saber, claro, una puede predominar más que otra, pero a veces son tan estrechas, tienen tanta cercanía que terminan siendo las dos. Entonces, bueno, ya cerrando mi parte, volvemos a la frase. Una herida tal vez se vuelva tolerable con el tiempo, pero las heridas que están abiertas se estremecen con los toques de las manos. Les quiero preguntar, con esto que aprendimos de las heridas de la infancia, espero que me puedan responder, ¿se estremecieron esas heridas con lo que acabamos de conocer hoy? Si es válido que no me respondan, es válido que sí me respondan. Ya nosotras hicimos este ejercicio y por eso lo quisimos poner en práctica hoy. ¿Cómo podemos trabajar esas heridas? Deliana puso varias formas de darnos cuenta de nuestra historia y todo lo demás, pero lo más ideal sería ir al psicólogo, al orientador, a un especialista en salud mental, que nos ayude a afrontar estas heridas. ¿Que es difícil afrontarlas? Sí. Por lo menos, hay que también tener en cuenta de que cada quien lleva su proceso como quiere. Quiero compartir esta experiencia. Nosotros aquí hablamos mucho también desde la experiencia porque somos personas, más allá de profesionales, personas que vamos también a terapia, ¿no? En mi terapia con la psicóloga, ella me preguntó que si yo estaba dispuesta a escribirle una carta a mi papá. Yo le dije que no, este no es el momento. Y eso es válido. Es válido de que así yo sepa que tengo una herida emocional, me dé miedo afrontarla. Porque no es fácil. O sea, hay muchos mensajes en las redes, en el internet, de que eres valiente si vas a terapia. Pero es doloroso. Y es doloroso saber que las personas que se supone que te tenían que cuidar, que te tenían que dar todo su amor, realmente fueron las personas principales que te hirieron de primera mano desde tu infancia y que tienes tantas cosas ahorita tu adultez que no sabes qué hacer con ellas, ¿ok? Entonces, el camino de decidir, de ir, de seguir en consulta psicológica es difícil. Y es por eso que aquí en Rapport te podemos ayudar a conectar con tu niño interior y sanar esas heridas a través de nuestras consultas online. Deliana, y que prende la cámara. Ya estoy aquí, ya volví. Bien, muchas gracias, Georgiari, por compartir eso bien interesante y nosotros más allá de cualquier cosa, desde la que pareciera de que fuera muy lindo la teoría, y creo que uno de nuestros valores, y ustedes lo saben, que es dar ejemplo. Y por nosotros, por eso es que les estamos diciendo de que no es fácil, incluso para nosotras que llevamos años ejerciendo y somos profesionales de salud mental, es una decisión que cada uno toma a la vez.
Entiendo que a diferencia de otros foro chat, este foro chat fue como que estuvo como que más en silencio y lo quiero interpretar como que estaban internalizando. Son varias cosas que nos vamos dando cuenta, que duelen, que pesan. Era como decía Jordi Ari, el tema de que sean las personas que más amamos y que se supone que nos tienen que amar más, que nos generan estas heridas de manera inconsciente, ¿no? Y quiero siempre aplicar al tema de la benevolencia, de decir de que si nuestros padres supieran de que lo hubiesen podido hacer mejor, lo hacen. Ellos también son niños heridos, ellos también estaban criando desde sus heridas. Y por eso es que es tan importante que nosotros como padres, como cuidadores, reconozcamos nuestras propias heridas para poder evitar criar desde ahí. ¿Ok? Y si ya lo hicimos, porque bueno, ya aquí tenemos muchos que tienen ya nietos, ¿no? Que tienen hijos adultos, pues aún podemos hacerlo diferentes trabajando en nosotros y muchos de aquí yo tengo, no, pues ya sé lo que hice, le pago la terapia, ¿no? Yo he hecho mucho chiste con eso que me dice, mira, Eliana, cuando seas mamá y te das cuenta que cometiste un error, bueno, nada, el fondo, saben que siempre en Estados Unidos está muy normalizado hacer el fondo para la universidad, pues yo le hago el fondo para la terapia. Porque sin duda alguna no lo vamos a hacer perfectos. Era lo que le decía en el foro chat, me acuerdo que el de mes de mayo de la madre, nuestros hijos necesitan son padres reales, no padres perfectos, no vamos a cometer errores. La intención de nosotros es que tomemos conciencia de eso, que entendamos de que están esas heridas en nosotros y quiero hacer muy propio la distinción entre herida y trauma. ¿Ok? Porque pareciera, ay, de que satanizamos y decimos, no, es que yo tengo esa herida y por eso tengo que vivir para siempre con ella, y no está así. De hecho, yo cuando estaba haciendo este ejercicio, yo también tenía las 5, de diferentes maneras. Yo creo que el reto está en sentarse y decirse desde dónde me lo tomé y cómo eso está afectando en mi vida. Porque pareciera de que el tema de las heridas de la infancia pareciera que fuera del pasado, pero realmente no es del pasado, porque sigue siendo, o sea, cada vez que te tocan la puerta, en tu casita, en tu cerebro, eso es lo que sale a abrir y a recibirlo. Entonces, no es algo tan del pasado. El origen está en el pasado, ¿no? Pero las causas siguen dentro de la casa y siguen ejecutándose. Entonces, no es que hay el típico que me siento en el diván y voy a analizar mi historia porque está en el pasado. No, no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar esas causas que mantienen esas heridas abiertas hasta el sol de hoy, ¿no? Y el tema de la distinción con el trauma era por el tema de que el trauma implica otras cosas, o sea, trabajar un trauma se trabaja desde otro enfoque, implican otros procesos, un evento traumático, los recursos de la persona. Por eso es que yo digo de que no quiero que se tomen de forma banal el tema de que, ay, estos sencillos ejercicios y con eso ya estoy sana, porque eso no funciona así. Por eso es que siempre la última recomendación va a ser ir a un proceso profesional con un psicólogo, con un profesional de la salud mental. En este caso nos tienen a Jordi y a mí y a otra colega extraordinaria que es la licenciada Kimberly, que no se pudo conectar el día de hoy, pero también la tenemos en el equipo. Y el de la disculpa, Ajá, quería ir a hacer una acotación de eso de los traumas, ¿verdad? Que eso lo tiene que trabajar es un psicólogo, ¿ok? sí. O sea, no cualquiera, ni un coach, ni yo que soy orientadora, pudiendo tener todos los conocimientos y que trabajo con Dariana 24/7, yo no, o sea, es para empezar voy a tomar este espacio por el tema del intrusismo, que entonces cualquiera te dice, no, yo te ayudo a salvar tus traumas emocionales, no, ya va. Eso lo hace un psicólogo en conjunto con un psiquiatra si es posible. Ni otro profesional no tiene la capacidad profesional ni las competencias para poder hacerlo. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque hay muchos profesionales, pseudo profesionales, haciendo daño. Ok, gracias, Jordi. Y con eso, pues, por eso es que nosotros aquí en Rapport contamos con diferentes profesionales por lo mismo. Este es el momento de publicidad, yo no los quiero engañar, yo soy muy transparente. Nosotros, aparte de con la intención de compartir, pues también para darnos a conocer, porque vivimos de esto y qué manera más honrada de ganar dinero ayudando a otros, ¿no? Y lo queremos hacer de una manera accesible. Sin embargo, si usted está en una situación económica que no puede, nosotros contamos con enlaces, con contactos donde hay asistencia gratuita. O sea, yo siempre les he dicho, o sea, yo no quiero que el dinero sea un impedimento para usted trabajar en usted mismo.
Conozco hospitales virtuales que ofrecen hasta 5 sesiones gratuitas. La Federación de Psicólogos de Venezuela también trabaja el tema a nivel telefónico. Hay fundaciones, ONG, las personas que estén ubicadas en Maracaibo y quieran ir a presencial, también tenemos un directorio a nivel de todo el Zulia donde puedan acudir. O sea, nosotros de hecho lo damos a un precio accesible, que es la primera consulta por lo menos en $20. Después del proceso evaluamos cuáles son las necesidades y recaudos de la persona, pero yo lo que quiero es que ustedes no se usen de excusas, es que no tengo dinero, es que no tengo tiempo. Yo creo que esto es un momento para hacer un stop y decir, voy a atenderme yo y voy a atender a mi niño interior, porque la intención de hoy es que conociéramos y saliera a flote muchas cosas, que se divirtieran, que se riera, y como le estaba diciendo, que este fue uno de los forchas que menos interactuaron las personas, pero yo creo que es porque cada uno se está dando cuenta de muchos procesos que están viviendo, ¿no? Y que no es fácil. Yo no soy como esos gurús o esos vendehumos, esos que hablando del intrusismo de los coach, que quieren hacerles, ay, que esta es la solución a todos sus problemas y que es algo súper fácil. No, en terapia se va a trabajar. Como dice Jordari, ya en este caso tiene que ser una persona que esté certificada cuando estamos hablando incluso de traumas, porque estas heridas, al ser reprimidas y asumarse como una experiencia de vida, se puede desarrollar el trauma. Y de hecho se habla de un profesional en psicología clínica, ¿no? Allá estamos hablando de otra especialización. Entonces, bien interesante esto y de verdad que estamos súper agradecidos. Vamos a abrir lo que es la ronda de preguntas y respuestas para quienes quieran compartir, si desean compartir, y si no podemos pues dejar hasta aquí. También hacerles la invitación que nosotros dimos un foro chat, creo que fue, si mal no recuerdo, en febrero, en marzo dimos uno de cómo poner límites en la familia. Ese no, lamentablemente no pudo quedar grabado. Yo lo voy a repetir el día jueves, este próximo jueves, también va a estar en el canal de YouTube. Por favor, reenvíen, comparta esta información que es totalmente gratuita, pues tenemos a nuestro alcance y pues en la época de nuestros padres no habían estos foros. Así que no hay excusa, ¿bien? No sé si alguien quiera compartir, si pueden perder su cámara, pueden activar el micrófono, estamos aquí para orientarle, cualquier duda, inquietud, pues estamos aquí para ustedes. ¿Bien? No sé si quiera alguien hablar, tenemos aquí caras bien conocidas que ya nos acompañan, fieles seguidoras que nos acompañan siempre. A ver. Bien, yo creo que estamos todas calladitas. Llegué tarde, pero lo que escuché es magnífico. Gracias, Belki, tú eres una de las fieles. Belki siempre está ahí. Me alegra mucho, Belki, que que te haya gustado y que te haya... No te preocupes, Belki, va a estar grabado en el canal de YouTube junto con los otros por chat. Vas a la parte que no te perdiste y pues cualquier duda la dejas en comentarios, me escribes al WhatsApp. Esta información, las personas que están en el grupo de WhatsApp, se les va a enviar el link para que puedan ver la grabación, estas diapositivas para que si quieren consultar y compartirlas. Y tengo heridas que acabo de reconocer. Qué hermoso. Yo creo que ya me siento realizada. Tengo heridas que acabo de reconocerlas. Yo pienso que Jordi y yo ya hicimos nuestro trabajo. Si hoy por lo menos pude abrirles la puerta a esa casa para que la conocieran, que les pude hacer mirar esa maleta para que vieran qué tienen ahí, yo me siento realizado. Y a veces el ego juega, entonces a veces decimos, pero es que no se conecta casi, ¿qué tal? Y yo digo, se van a conectar las personas que ya están listas para mirarlo, por lo menos. Y ya Belkis decidirá si toma el paso, dependiendo de su vida, de sus condiciones, de trabajarlas, ¿no? Y siempre decirles de que esto es por ustedes. No es por perdonar al otro, es por mirarte a ti y porque hemos visto, y se los digo de primera persona, cómo esas heridas, cuando no son trabajadas, en mi caso me hicieron sufrir muchísimo. Y que poco a poco trabajándolas y actualmente no es un secreto para nadie, estoy medicada, estoy yendo a terapia y creo que estoy en el mejor momento de mi vida porque me he sentido muy bien. Y yo digo, Dios mío, hubiese querido esto antes, pero era en este momento que estaba lista para estar en mi mejor versión. Una amiga que está escuchándolas dice que ella tiene toda un foro muy útil, gracias. Qué bellas, me encanta leerlas, me encanta
saber de que están arrastrando y trayendo a más y a más personas. De eso se trata. Que hoy estamos las que estamos y después más bien va a ser de esa gente de que no nos cabe en la sala de Zoom y tienen que verlos por YouTube. Bien, entonces, ¿listo? Estamos listos. Si alguien más, no sé si quiera compartir, si no quieren prender la cámara o porque están ocupadas o haciendo algo, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Voy a cerrar la grabación aquí, ¿ok? Nosotros no se vayan, nos queda la foto del final, pero voy a cerrar la grabación para que se vaya subiendo al canal de YouTube. Y bueno, como finalizar, si están viendo esta grabación, muchísimas gracias si llegaron a esta parte. Dejen un comentario, suscríbanse y estén atentos a que todos los meses estamos haciendo ForoChat. Probablemente este mes de agosto, por cuestiones de vacaciones y salud mental, Jordari y yo nos tomemos una pausa, pero este mes le estamos 2 ForoChat. Entonces, pero en septiembre arrancamos con todo. Muchísimas gracias por todo y los dejo por aquí por YouTube.